Romanos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 12 en delante, amén. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora por tu palabra. Señor, te pedimos que la bendigas, Señor. Te pedimos que hoy por tu palabra seamos enseñados y edificados, y que hoy por tu palabra, Señor, venga, Señor, a nuestra vida un conocimiento cada vez más pleno de tu Hijo Jesucristo y su obra redentora por nosotros. Ayúdanos a escucharla, Señor, a entenderla y a ser expuesta, Señor, de una manera precisa y segura, Señor, para los oyentes. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, siéntese. La última vez que entramos al capítulo 5, hablamos de los resultados o los beneficios que habíamos recibido una vez que habíamos sido justificados por la fe. Y dentro de las cosas que hablamos de que por la fe hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Es a través de la justificación que el hombre es puesto en paz con Dios. Es a través de la justificación que tenemos una esperanza genuina y segura de la vida eterna. Es a través de la justificación que somos reconciliados nuevamente con Dios. Es por la justificación que somos salvos de la ira de Dios, dice el apóstol Pablo. Sí, entonces enseguida, hermano, entramos a otro tema, el cual el apóstol Pablo va a tocar a continuación, que es una analogía entre Cristo y Adán.
una comparación en cuanto a la obra de uno y a la obra de otro, la relación o la semejanza que hay en cuanto a lo que hizo Adán en su caída y lo que hizo Cristo para nuestra justificación y salvación. Entonces el apóstol Pablo empieza su relato y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Nuevamente encontramos esa palabrita al inicio, por tanto, que es la que conecta lo que acaba de decir anteriormente con lo que a continuación dirá. Y lo que vemos es que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre y como consecuencia de ese pecado entró la muerte al hombre. Algo importante que hay que resaltar es que el pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, pero el origen del pecado no se encuentra en Adán. El origen del pecado se encuentra en Satanás, ¿sí? Cuando Adán peca, entonces empieza el pecado a gobernar en el mundo, pero el pecado ya existía en la persona de Satanás. Juan en su epístola, en su primera epístola, Juan dice que Satanás peca desde el principio, ¿sí? Entonces, el pecado ya existía en el universo desde antes que fuera Adán creado. El pecado existió en el mundo creado desde que Adán cayó y por consecuencia, ¿sí? El hombre experimenta la muerte como juicio de ese pecado. Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le da autoridad sobre toda la creación y solamente recibe una prohibición del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Solamente Adán tenía una prohibición sobre todo lo que se había creado. Se le había dado autoridad sobre todo lo creado, sobre el mundo, sobre las bestias, ¿sí? Y solamente él tenía que obedecer una sola prohibición. ¿Qué sucede? El problema es que las consecuencias de ese mandamiento serían muy severas si se desobedecía. El día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Aún a pesar de conocer las consecuencias de la desobediencia, Adán desobedeció a Dios y el pecado entró en su vida y generó un cambio sustancial en su naturaleza, la cual pasó de inocencia a pecaminosidad. Una pecaminosidad que habría de transmitirse a todos y a cada uno de sus descendientes hasta el día de hoy. De estar en una condición de pureza y santidad, Adán pasa a una condición pecaminosa, contaminada, y no solamente sucede en él, sino por consecuencia pasa a todos los hombres. La naturaleza de pecado que yacía en su interior y que él llegó a poseer a causa de su primera desobediencia fue lo que él transmitió a su posteridad. Por eso es que en un texto de la palabra dice que en Adán todos hemos pecado. Cuando él pecó, todos pecamos en Adán por la razón de que fue transferida a nosotros la naturaleza pecaminosa y las consecuencias de ese pecado. La transmisión, así como los seres humanos tenemos una naturaleza física y cuando engendramos hijos transmitimos los rasgos físicos, espiritualmente sucede lo mismo. La naturaleza caída en la cual el hombre ha nacido es transmitida
a sus descendientes, ¿sí? Y por consiguiente transmitimos una naturaleza pervertida y contaminada por el pecado. Aquí no hay que el hombre nació y se hizo pecador, no. El hombre era pecador y por consiguiente se volvió un practicante del pecado. Nacimos en pecado y por consiguiente practicamos el pecado. Los Salmos, en el Salmo 51 y versículo 5, encontramos que el rey David, cuando habla del pecado y de esta condición del hombre, dice lo siguiente, declara lo siguiente. Dice el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿sí? El salmista entiende que desde que él ha sido formado, desde que él fue concebido, ya existía pecado en él, ¿sí? No se refiere al pecado de su madre, no, desde que él fue formado, él entiende que ya en él había pecado, que en él había una inclinación a la maldad y a todo lo perverso. ¿Por qué razón? Porque es la consecuencia del pecado de Adán. Entonces, hermanos, hoy nosotros entendemos que el hombre es pecador porque ha nacido pecador, no porque practica el pecado. El hombre ha nacido pecador con una naturaleza inclinada a la maldad y por consecuencia su vida es una vida de pecado. Una vez que el pecado entra, una consecuencia del pecado es la muerte. Es el fruto de la desobediencia de Adán y de la nuestra también. Cuando hablamos de muerte, nos referimos a muerte espiritual, que es una separación de Dios, la cual experimentó Adán el día que pecó. Cuando Adán pecó, ese día murió espiritualmente. Estaba vivo físicamente, pero cuando Adán peca, él experimenta esa separación espiritual de Dios. Adán vivía en comunión con Dios, hablaba con Dios, tenía una comunión perfecta con Dios. Cuando Adán peca, espiritualmente muere Adán y él siente su separación de Dios. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos separados de Dios. Cuando nosotros venimos a este mundo, nosotros nacemos con la herencia de Adán y estamos espiritualmente muertos. Dice Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y esto ocurre en todos los hombres, sean adultos, sean jóvenes, sean niños. La consecuencia del pecado ahí está, que es la muerte. Entonces, hermano, vemos que las consecuencias del pecado es una separación espiritual de Dios, lo cual se le llama una muerte, pero también una segunda consecuencia es una muerte física. Nosotros morimos físicamente por causa del pecado y somos separados de los semejantes, de la gente que amamos, de la gente que nos rodea. Eso es la consecuencia del pecado, pero hay una tercera muerte que es una muerte eterna, que no solo conlleva una separación de Dios como en la primera muerte que se experimenta, sí, por causa del pecado, sino que una infinitamente mayor, una muerte que nos habla de una condenación eterna y una separación eterna de Dios. A esto el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo llama la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Qué significa esto, hermano? Que una vez que el hombre peca es separado de la presencia de Dios, de su relación con Dios. Cuando llegue el momento del juicio, entonces Dios juzgará a todos los hombres y aquellos que no le recibieron, aquellos que no aceptaron el mensaje del Evangelio. Y Juan da una lista de algunos de los pecados que son la causa que llevarán al hombre a una condenación y una separación eterna. Y no solamente eso, sino a un sufrimiento eterno en el lago que arde con fuego y azufre. Juan a eso lo llama la muerte segunda, de la cual ya no hay manera de salir. Mientras estamos en este mundo y vivimos en nuestros pecados, tenemos la esperanza de la salvación. Y una vez que hemos recibido la salvación, sabemos que nuestros cuerpos resucitarán. Pero una vez que el hombre ha muerto y ha sido separado completamente de cualquier esperanza de salvación, solamente le espera una horrenda expectación de juicio, dice la palabra de Dios. Para los creyentes, contrariamente, la muerte ya no es una razón de miedo ni de pavor. La muerte es un enemigo vencido. Para el creyente solamente la muerte física es un paso a su eternidad con Cristo el Señor. El escritor de Hebreos, en Hebreos 2, mire lo que dice al respecto, dice, versículos 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Cristo viene con su muerte y su resurrección, destruye el poder que tenía el diablo sobre nosotros con la muerte. Cristo, cuando viene, nos liberta de ese temor. Ahora en Cristo podemos sentirnos seguros y confiados en aquel día. Amén. Volviendo a nuestro texto, sí, a la segunda parte dice, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? En Romanos 6:23 dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte. Y entonces es lo que acabamos nosotros de mencionar. Amén. Dice enseguida, versículo 13 y 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo dice que aún antes de la ley de Moisés, cuando dice antes de la ley, dice que había pecado en el mundo, pero por cuanto no había una ley, no se acusaba de pecado, ¿sí? No había una ley expresa para que tomara en cuenta el pecado. Pero ¿qué sucede? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué quiere decir?
que reinó la muerte, dando a entender que la consecuencia del pecado siguió presente. La consecuencia del pecado es la muerte. Entre Moisés y Adán no existía una ley. No hagas, no robes, no mates. No existía una ley expresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para hacer notorio que el pecado existía, reinó la muerte. El hombre siguió muriendo desde Adán como una consecuencia del pecado. Entonces, hermano, los que no pecaron de una forma específica, como lo hizo Adán, que transgredió un mandamiento específico que se le dio, sí, que era no comer del árbol prohibido, pecaron de otra manera, sí, desde el momento en que ellos habían heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Y nos dice, el apóstol Pablo está diciendo, de todos modos el pecado reinó en el hombre, aunque no existía la ley, el pecado existía en el mundo. ¿Y qué es lo que nos hace ver que el pecado existía en el mundo? La muerte del hombre. La consecuencia del pecado era vista. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo nos está llevando a un punto donde viene el contraste, ¿sí?, de lo que está sucediendo. En el versículo 14 al final habla de este segundo personaje que es Cristo, el cual entra en el contraste, dice al final, el cual es figura del que había de venir, refiriéndose a Adán, que Adán era un modelo de Cristo. Cuando Adán fue creado era un hombre perfecto en esta tierra, como Cristo lo fue en esta tierra. Él era figura del que había de venir. El que había de venir es Cristo. Y cuando Adán fue creado siguiendo el modelo de Cristo sobre esta tierra. Entonces dice el versículo 15, entrando ya en el contraste entre Adán y Cristo, dice el apóstol Pablo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire, así como por el Adán entró el pecado y por consecuencia la muerte, dice el apóstol que abundó mucho más. Y mire lo que dice, el don no fue como la transgresión, marcando una diferencia. ¿Sí? Que el don es mucho mayor que la transgresión, que la provisión de Dios, la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado del hombre. Sobreabundó la gracia, ¿sí? Mire, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermano, así como el juicio vino por un solo hombre, por una sola desobediencia que trajo maldición, por un solo hombre, Jesucristo, vino la gracia y el don de salvación, el regalo de Dios para los muchos más que habrían de creer. En esta segunda parte vemos cómo es muy marcado el contraste, es muy marcada los resultados de la obra de Cristo en el hombre a los resultados del pecado de Adán en el hombre. Entonces, hermano, viene de parte de Dios juicio a causa del pecado del hombre, dice, ¿sí? Viene condenación, pero en el versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, esto es Adán, porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado, para condenación, dice, pero el don a causa de muchas transgresiones para justificación. Mire, Adán
con un solo pecado llevó a condenación a toda la humanidad. La gracia de Dios, el don de Dios vino a consecuencia de muchas transgresiones, de muchos pecados. La gracia de Dios viene a raíz del pecado del hombre durante su paso por este mundo. Un solo pecado fue suficiente para la condenación y la muerte de todos los hombres. La causa de ese estilo de vida, las muchas transgresiones, traen por consecuencia el don gratuito de la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pues por la transgresión, versículo 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia. La muerte reinó hasta Jesucristo. La muerte tuvo autoridad sobre el hombre, tuvo derecho sobre el hombre por causa del pecado hasta Jesucristo. Cuando viene Cristo, hermano, y nosotros venimos a Él, es que el apóstol Pablo dice que reinó la vida por Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justificación. Mire, la muerte reinó sobre el hombre y reina sobre el hombre. Ese reinado es destruido cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos su gracia salvadora y venimos y somos justificados por la fe en Él. Entonces ese reinado es llevado abajo y ahora viene un reinado de vida abundante que es en Cristo Jesús, otorgado solamente por su gracia. Amén. Entonces, hermano, vemos cómo es la obra de Cristo en cuanto al pecado y en cuanto a la vida. El pecado trajo muerte, la gracia trajo vida en Cristo Jesús. Adán nos heredó muerte, Cristo nos concede vida eterna por su gracia solamente a aquellos que creen en su nombre. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El apóstol Pablo nuevamente hace alusión a la doctrina de la justificación. No hay manera de salir del poderío del pecado y de la muerte si no es por medio de la justificación que es solamente en Cristo Jesús, a los que creen en su nombre. No hay otra manera de romper con la maldición del pecado que nos heredó Adán. No hay otro recurso, solamente es Cristo el que nos puede quitar la maldición del pecado y de la muerte cuando creemos en su nombre para justificación, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo, justificación de vida. Enseguida, versículo 19, otro contraste. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Adán todos somos hechos pecadores. En Cristo todos seremos justificados, todos seremos declarados justos. Es importante, hermano, que nosotros entendamos la obra de Cristo. La obra de Cristo, hermano, nos lleva a ser declarados justos. La obra de Cristo nos liberta del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. La obra de Cristo quita el temor de la muerte en el cual el hombre vivía antes. La obra de Cristo es suficiente para llevarnos
a la vida eterna. Ahora, versículo 20 dice el apóstol Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando nosotros leemos esto, el apóstol Pablo no está diciendo que la ley vino para que hubiera más pecado. El propósito de la ley no es que exista más pecado por medio de los mandamientos. Lo que hace la ley es que pone de por medio la existencia del pecado. Antes de la ley, el pecado existía, pero como no aún había una ley que dijera no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, el pecado no era notorio, porque no se conocía una ley. Entonces, cuando Dios da la ley, la da con el fin de que el pecado sea notorio. ¿Sí? La ley es la que te dice que robar es un pecado, la ley es la que hace notoria la mentira como un pecado, la idolatría como un pecado. El propósito de la ley no es que lleve al hombre a mayor condenación, no. El propósito de la ley es dar la notoriedad del pecado en el mundo. Y un hombre da una ilustración de esto. Dice que el propósito de la ley es como una luz que se enciende en la oscuridad. Y cuando una luz se enciende, yo no sé si usted recuerda cuando iba antes al cine, o si va ahora todavía, cuando prende el proyector sale ese rayo de luz y se empiezan a ver muchas virutitas volar entre la luz. Eso es lo que hace la ley, hacer notoria la pecaminosidad del hombre, para que el hombre entienda cuál es su condición y que está en una situación altamente peligrosa. Entonces, cuando la ley viene, el hombre entiende que si mientes es un pecado y ese pecado le va a acarrear muerte. La ley saca a la luz todo aquello que había estado oculto para el hombre. Por eso cuando venimos a Cristo, hermano, la palabra de Dios nos empieza a mostrar qué es pecado y empezamos a apartarnos del pecado por la gracia de Dios. ¿Sí? Si no existiera la ley, no tendríamos conocimiento de pecado, pero sabríamos que el pecado existe porque seguimos muriendo. Entonces Dios trae la ley para hacer notorio el pecado en el hombre, y el hombre busque a Dios, busque obedecer a Dios y vive una vida apartado del pecado, y al final su fin no sea la muerte eterna. Entonces el apóstol Pablo dice al final del versículo, mas cuando el pecado abundó, cuando fue notorio el pecado, entonces ahí la palabra cambia, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado fue notorio, mire, y cuando una vez el pecado es notorio, nunca vamos a ver poco pecado en nuestra vida. Cuando por la gracia de Dios llega la luz a nosotros, Dios muestra todos nuestros pecados, aun aquellos que no son escandalosos ni consideramos altamente pecaminosos, ni que aún son señalados por la sociedad, pero por Dios sí. Entonces esto es lo grandioso de la gracia, que nosotros cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que no éramos solamente mentirosos, o que no éramos solamente adúlteros o idólatras, sino que también engañábamos, robábamos y lo hacíamos por costumbre, como toda la gente lo hace por costumbre. Entonces, Dios nos da su ley para hacer notorio el pecado y ver cuánto pecado hay en nosotros. Conforme leemos la Biblia nos damos cuenta que no solamente yo era un mentiroso, sino que también era un ladrón, sino que también era un idólatra, y yo creía que eso no era un pecado. ¿Sí? Que yo no honraba a Dios como Él debía de ser honrado.
Entonces vimos que nosotros veníamos arrastrando una carga de pecado grandísima de la cual no teníamos conciencia. Cuando fuimos conscientes de eso, notamos que su gracia fue mayor para con nosotros. Sobreabundó su gracia librándonos ¿de qué? De todos nuestros pecados y de la muerte que nos esperaba. Esto es lo que hizo Adán. Y esta es la obra de Cristo, está diciendo el apóstol Pablo. Está comparando las acciones de dos hombres y las consecuencias de sus acciones. Las dos acciones tienen trascendencia generacional sobre las generaciones. El pecado de Adán trajo por consecuencia una herencia de pecado a todos los hombres, a todas las generaciones. La obra de Cristo, el don, la gracia de Dios, la justificación de Dios, trae vida eterna a todos aquellos que creen. Entonces las dos acciones traen consecuencias sobre toda la humanidad. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta analogía, poniendo en contraste las dos obras de estos dos hombres, Adán y Cristo. Por último, versículo 21. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire, ¿por qué reinó el pecado? ¿O por qué la muerte reina? Más bien por causa del pecado. El pecado reinó para muerte. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay un reino de pecado, que su poder de muerte, que su poder se lo da ¿quién? El pecado. Mientras haya pecado va a haber muerte en este mundo. Y mientras este mundo exista, va a haber muerte y va a haber pecado. Por eso cuando Dios restaure todas las cosas, este mundo, estos cielos y esta tierra tienen que pasar, porque están contaminados con el pecado de Adán. Entonces ahora el apóstol Pablo dice que así como reinó el pecado para muerte, dice así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús. Es a través de la gracia que nosotros podemos alcanzar la vida eterna por la obra de Cristo Jesús. Nosotros hoy podemos sentirnos seguros, sentirnos confiados de que no vivimos ya en ese reino de muerte en el cual vivíamos por causa del pecado. La Biblia dice que fuimos trasladados de un reino de tinieblas a su luz admirable. Hemos sido trasladados de un reino a otros, espiritualmente hablando. Hemos pasado del reino de la muerte al reino de la vida en Cristo Jesús, cuando aceptamos el don de salvación otorgado. Esto sucedió en el ámbito espiritual. Por eso es que Pedro dice que en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Y por cuanto somos extranjeros en este mundo, dice, apartémonos de toda impureza. Apartémonos de todo pecado. No corresponde a un ciudadano del reino de los cielos la vida de pecado, porque no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, cuando ora al Padre pidiendo que los guarde ¿de qué? Del mundo. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Porque Cristo está muy consciente que en este mundo reina el mal en el pecado. Entonces, hermano, la obra de Cristo hacia los suyos, hacia su pueblo, es una obra completa.
Es una obra que trae la respuesta que el hombre necesitaba para su pecado y para su condenación eterna. Adán hizo esto, pero a nosotros ya no nos importa lo que hizo Adán. Lo que nos importa es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Adán pecó y trajo un reinado de muerte al mundo por años. Lo glorioso es que ahora Cristo ha venido y su obra nos ha dado poder y dominio sobre el pecado y vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo glorioso de este evangelio, que mientras por un hombre todos fuimos condenados, por un hombre todos hemos hoy alcanzado justificación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano.